Lo que es un tesoro y sabiduría para uno siempre sonará como tonterías para alguien más. Cuando se habla de esos libros que debes leer, esos que le cambian la vida a las personas, tiende a salir a la conversación el Siddhartha de Hermann Hesse. Y es por esta novela, junto con otras como Demian o El lobo estepario, por lo que Hesse recibió en 1946 el Premio Nobel de la Literatura. El autor es conocido por la temática espiritual de sus libros, fuertemente influenciada por el pensamiento de tradiciones orientales, así como de psicología occidental, y con un pequeño toque también de humanismo como respuesta a las tragedias del siglo XX. Siddhartha fue escrito en 1922, tomando de su interés por las filosofías orientales, después de haber vivido un tiempo en la India, pero también como herramienta de exploración personal y de sanación, ya que estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, en el que estaba lidiando con la separación de su matrimonio, con la depresión, lo cual lo llevó al psicoanálisis, y con una fuerte desilusión, una decepción de la sociedad occidental y de sus valores después de la Primera Guerra Mundial. La historia sigue a Siddhartha, un joven hijo de un brahman en la India, que siempre tenía esa misma meta en mente, pero eventualmente, insatisfecho con las enseñanzas, se va con su amigo Govinda al bosque a ser un samana. Después de unos años de falta de propósito con las enseñanzas samanas, Siddhartha y Govinda van a ver al Buda Gautama, que hace referencia al último Buda, Siddhartha Gautama, quien claramente es la inspiración de este relato. Sin embargo, son historias diferentes, ya que en esta novela Siddhartha y el Buda Gautama son personajes distintos. Cabe mencionar que Govinda siempre está contento con las enseñanzas y las tradiciones por las que han pasado, pero es Siddhartha el inconforme. Es Siddhartha el hombre en constante busca de sentido, y Govinda lo sigue porque confía en él. Cansado de las enseñanzas, Siddhartha de plano abandona la vida de monje y empieza una nueva vida en la ciudad, partiendo con Govinda, quien ahora sí se queda en el bosque como discípulo de Gautama. En la ciudad, Siddhartha se introduce a la lujuria con su amante Kamala, a los negocios con su entre jefe y colega Kamaswami, y poco a poco se va perdiendo en la avaricia, en la gratificación de sus impulsos, hasta que eventualmente es suficiente, se harta y se va. Termina viviendo con el viejo barquero del río, quien lo admite como su estudiante. Ambos hacen de escuchar al río una actividad sagrada, y es aquí donde Siddhartha aprende las lecciones más importantes de su vida. A escuchar, realmente escuchar en lugar de hablar, a dejar ir, a soltar, y principalmente a encontrarse a sí mismo. Siddhartha encuentra el sentido de su vida en la comprensión de que todo en este mundo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el perdón y el pecado, lo nuevo y lo viejo, todo es parte de una misma unidad. Y basado en esto, Siddhartha dice algo que suena muy similar a algo que dirían los antiguos estoicos. Todas las cosas requieren solo de mi consentimiento, de mi amable acuerdo, para ser buenas para mí, para no hacer más que funcionar para mi beneficio, para ser incapaces de dañarme. El mundo, o sea, esta unidad, es completo, es perfecto, es digno de amor, de respeto y de admiración. Y es esto lo que finalmente hace a Siddhartha un sabio, un ser perfecto, con una radiante iluminación, como Govinda después se dará cuenta, indistinguible de la del mismo Buda Gautama. Lo que más llamó mi atención de este relato, porque ya lo había sospechado antes con mi escepticismo hacia algunos consejos de vida, es esa idea central del cuento de que la sabiduría no se puede transmitir. En los últimos años de sus vidas, cuando Govinda se reencuentra con Siddhartha, le admite que no ha encontrado todavía el propósito de su vida, y le pide al sabio unos consejos para la iluminación. Siddhartha, si bien le ayuda a ver lo que él ve, le responde: la sabiduría no se puede comunicar. La sabiduría que un sabio intenta comunicar siempre suena a tonterías. El conocimiento se puede transmitir, pero no la sabiduría. Se puede encontrar, se puede vivir, nos puede sostener, puede hacer milagros, pero no se puede expresar en palabras ni enseñar. Esto justifica esa insatisfacción, esa inconformidad que Siddhartha siempre tuvo con los maestros y las enseñanzas. Y así como él le advierte a Govinda, décadas antes, Gautama le advierte a Siddhartha: ten cuidado con el mundo de las opiniones y de discutir sobre palabras. Ten cuidado con demasiada sabiduría. Básicamente diciendo, ten cuidado con convencerte a ti mismo de que eres sabio por tener mucho conocimiento o argumentar y aprender mucho de las palabras. Al madurar un poco más, Siddhartha se da cuenta de que esto es precisamente lo que sucedió.
Demasiado conocimiento, demasiados versos, demasiadas reglas, demasiadas tradiciones retrasaban su progreso. Por eso él tuvo que salir al mundo, a perderse a sí mismo en la lujuria, en el poder, en la avaricia, y después poder salir de eso con la experiencia. Es aquí donde Siddhartha piensa: es bueno probar personalmente todo lo que hace falta aprender. Desde niño, desde hace mucho tiempo aprendí que los placeres mundanos y las riquezas no pertenecen a lo bueno, pero ahora lo he vivido. Ahora lo sé, no solo porque me lo enseñaron, sino porque lo han visto mis ojos, mi corazón, mi estómago. Esto de que cada quien debe encontrar su propio camino hacia la iluminación me recuerda al caso que argumenta Alan Wallace de el budismo como una exploración de la mente que no tiene de otra más que ser personal, pero que es completamente empírica, como una ciencia. No necesariamente una ciencia exacta, pero una ciencia que cada quien individualmente pone en práctica. Y Carl Jung hace básicamente el mismo argumento con el psicoanálisis. Cada caso es un experimento único de la naturaleza. Todo lo mencionado hace referencia a un concepto muy interesante: los límites del lenguaje. Siddhartha le explica a Govinda: lo opuesto de cualquier verdad también es verdad. Cualquier verdad solo puede expresarse en palabras cuando es unilateral. Todo lo que se puede pensar con pensamientos y decir con palabras es unilateral, a la mitad, careciente de completitud, de circularidad, de unidad. Ideas como estas se pueden encontrar en más lugares de los que podríamos enlistar, desde diferentes tradiciones budistas y demás, hasta varios filósofos occidentales a lo largo de la historia. Por ejemplo, el famoso Tao Te Ching, cuya naturaleza deliberadamente contradictoria enfatiza esa necesidad de abandonar el pensamiento lógico si realmente quieres entender su mensaje. Un caso similar es el de los koans en el budismo zen, que son básicamente pequeños acertijos paradójicos que buscan acostumbrar el pensamiento por intuición a favor del pensamiento lógico-analítico. Hasta Wittgenstein conjetura en la séptima proposición del Tractatus: sobre aquello de lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio. Incluso después, en sus investigaciones filosóficas, presenta el lenguaje ya no como restringido estrictamente por estructuras lógicas como en el Tractatus, sino como una aproximación, ahora restringida por convenciones sociales que dependen de cada contexto específico que nos sea familiar. Entonces, un lenguaje privado, por ejemplo, del cual solo una persona conoce las reglas o las convenciones, no funcionaría porque estos juegos de lenguaje, como él les llama, dependen de la comprensión mutua de más de una persona. O sea que, incluso si dos o más sabios que se entiendan entre ellos pudiesen aproximadamente comunicar sabiduría entre ellos, no podrían comunicárselo a alguien más que no esté familiarizado, que no tenga el contexto, que no tenga la comprensión, que efectivamente la podría obtener solo con la experiencia. El silencio del barquero Vasudeva, la sonrisa de Gotama, las 1000 caras de Siddhartha. Aparte de las pocas partes en la novela en las que expliquen estas cosas, estas escenas son las que incitan al lector a sentir las verdades a las que alude el relato, en lugar de intelectualizarlas con palabras. Estos son el tipo de cosas que la literatura no te describe explícitamente, pero te transmite, para tu propia interpretación, para tu propia reflexión. Y yo espero que esta pequeña reflexión haya sido suficiente para motivarte a leer o releer el Siddhartha de Hermann Hesse. Para más contenido similar, visita mi canal si así lo deseas, y hasta la próxima.